gracias a Dios por los niños. Usted ve, cada semana hay más niños. Tenemos que ver con los ojos espirituales. Más niños, más maestros, más hermanos, más creyentes. Y que nunca usted tenga temor de hablar la verdad. En un pueblo minero había un joven y invitaron a un predicador a este pueblo y todo el pueblo estaba muy emocionado porque venía un predicador. Este joven escuchó que iba a llegar un nuevo predicador a la iglesia. Él nunca había ido a la iglesia porque le gustaba emborracharse, porque le gustaba las fiestas. Estaba de un lugar a otro y ese día pues él decidió ir a la iglesia y llegó ebrio. Aún así tenía temor de que podían echarle de la iglesia, pero no sucedió eso. Nadie le llamó la atención y él se sentó en la parte de atrás, se sentó y escuchó la palabra de Dios. Escuchó todo el mensaje. Regresó a la iglesia y continuó llegando a los cultos. Lo veían ahí, ya no estaba borracho. Estaba en los cultos, trajo a su familia. A los meses estaba su familia escuchando palabra de Dios. Comentaban que este muchacho había cambiado. Ya no estaba en sus farras, ya no lo encontraban borracho. Y estaba emocionado de lo que Dios estaba haciendo con él. Y no se cansaba de contar lo que Dios había hecho con él. Andaba en su pueblo, buscando a los familiares, amistades, de casa en casa andaba pregonando las buenas noticias de salvación. Luego de algún tiempo, quiso ayudar en la iglesia para que se construyera un templo en su pueblo y aportó para esa construcción. Este joven se dejó usar por Dios y estaba dispuesto a testificar lo que Dios había hecho en su vida con su familia, cómo Dios lo había transformado en un testigo fiel de la verdad. ¿Quién necesita este tipo de cambios? Todos necesitan un cambio de sus corazones. Incluso aquellas personas que usted ve y se hacen llamar profetas, reverendos, eruditos. Hay muchos oligarcas y pocos siervos para la gloria de Dios. Uno es más grande que otro. Uno sabe más que otro. ¿Y qué buscan? Atrás de todo eso, buscan poder, buscan posición. Quieren más, no se sacian. Cada vez quieren más. En su léxico no existe la palabra humildad. Mucho menos la palabra sumisión. No conocen, lo ignoran, porque ignoran el poder, la autoridad divina. No conocen el amor, no conocen la soberanía, la santidad, mucho menos la justicia de Dios, porque están muy lejos de Cristo, porque están apartados. ¿Qué necesitan las personas para representar a Dios? ¿Necesitan poder, autoridad, posición, dinero, fama? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos nosotros para representar a Dios? Si somos hijos, si somos embajadores, si somos testigos, ¿qué necesitamos? Quiero responder esta pregunta mientras desarrollamos este mensaje, para lo cual vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Pueden abrir sus Biblias, están al frente de ustedes.
el Evangelio de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Si usted ve Mateo, tiene 3 libros más. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que me enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan. Con las palabras del profeta Isaías, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Un testigo fiel. Título para hoy: un testigo fiel. ¿Qué tipo de testigo es usted? Que la respuesta la encuentre hoy en este mensaje. Primer punto: testimonio personal. ¿Qué necesitan los representantes de Dios? Es la pregunta. ¿Qué necesitan? Testimonio personal. En el versículo 6 de este capítulo nos dice que Dios envió a Juan. Lo envió como su representante, como el precursor del Mesías. ¿Con qué propósito? Para que diera testimonio del Verbo, del Hijo de Dios, de Jesús. Y en el versículo 11 dice que todo el que cree en Cristo obtendrá los derechos de ser hijo de Dios. Ahora, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan el Bautista? Miren, los judíos sabían muy bien quién era Juan. Ellos lo sabían que era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, un sacerdote que cumplía con su servicio. Juan no era una persona desconocida en este lugar y mucha gente lo seguía. Lo seguía por su predicación en el desierto de Judea. Dice el autor, en Betania, al otro lado del Jordán, en el último versículo 28. ¿Y qué hacía Juan? Los llamaba a arrepentirse de sus pecados. Les llamaba que se arrepintieran porque el reino de los cielos estaba cerca. Y a los que se arrepentían, los bautizaba. De ahí el nombre Juan el Bautista. Y los bautizaba en el río Jordán. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Mientras él estaba haciendo esto, los religiosos, las autoridades judías estaban molestas. ¿Por qué? Porque ellos se oponían a cualquier enseñanza que tenía que ver con Jesús. Y estas autoridades religiosas tenían responsabilidades, entre ellas mantener el orden, mantener la paz en Judea. No se permitían multitudes, que se formaran multitudes como las que estaban acudiendo a escuchar a Juan. ¿Por qué? Porque tenían temor, porque el gobierno romano les podían quitar el poder y la autoridad, lo que más amaban. Juan fue interrogado por estos hombres, dice la palabra, sacerdotes, judíos, fariseos de Jerusalén. ¿Quieren saber quién es? ¿Qué viene? La interrogación en cuanto a su identidad. Le preguntaron quién era. ¿Cómo responden? El versículo 20 dice, no se negó
Juan no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Escuche, aquí está, algo clave. El testimonio de Juan, de este hombre, un hombre que habló la verdad, un hombre que habla con la verdad, su testimonio. Dice, confesó con franqueza. ¿Qué dijo? Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. Escuche las respuestas. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Al preguntarle quién era, recuerden, ellos sabían quién era Juan. Ellos sabían que era el hijo de un sacerdote, lo sabían. Pero ¿por qué la pregunta, quién eres? Ellos no, la pregunta va más allá. Ellos quieren saber con qué autoridad Juan está predicando, está bautizando. Esa era la pregunta. Y Juan les contesta con la verdad, como un heraldo de ¿quién? De Cristo. El testimonio de Juan era la verdad de Cristo. En él no había doblez, en él no había temor a hablar la verdad. Juan sabía cuál era la intención de sus oponentes. Él lo conocía. Y Juan no aprovechó ese momento para hablar de él. Él podía haberlo hecho y gloriarse de su llamado, porque fue Dios quien lo llamó. Pero su respuesta fue, yo no soy el Cristo. Él sabía que los judíos esperaban la llegada del Mesías, que anhelaban la llegada del Mesías prometido, de aquel que ellos pensaban que venía a liberarlos de la opresión romana. Y Juan les dijo, yo no soy. ¿Qué hace Juan? Con esta respuesta él deja abiertas las posibilidades de que hay alguien más que es el Mesías. Yo creo que a todos nos ha sucedido. Cuando hemos sido acusados de algo y su respuesta es, no, yo no fui, yo no soy. ¿Por qué dice usted no, yo no soy? Porque hay alguien más que lo hizo. En especial entre los hermanos. ¿Quién rompió los platos? Yo no fui. Al más pequeñito. Porque hay alguien más. Y Juan está diciendo, yo no soy el Mesías. No, hay alguien más. Juan sabía, había alguien más. Sabía que el Mesías ya había llegado, Juan lo sabía y estaba entre ellos, lo dijo en los versículos anteriores, estaba entre ellos, pero no lo recibieron. Él llegó en el versículo 11 y luego le preguntan, ¿eres tú el Elías? ¿Eres tú el profeta? Querían saber además si este hombre era uno de aquellos líderes prometidos por Dios que iban a llegar de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento. Dice Malaquías 4:5, voy a enviaros al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Qué hace Juan? Negó ser el Elías prometido. Escuche esto, aunque más tarde Jesús lo identificó como Elías, pero ¿cómo lo identifica? No como el profeta reencarnado del Antiguo Testamento, sino como aquel que iría delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Dice Lucas 1:17. Él irá primero, refiriéndose a Juan el Bautista. Él irá primero delante del Señor. ¿De quién? Del Mesías. Delante del Señor. ¿Cómo? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con los hijos y quitar a los desobedientes a la sabiduría y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Para guiarlos, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahora, tampoco era el profeta que Moisés había anunciado. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios, mira lo que anunció Moisés, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo.
a él sí lo escucharás. Los fariseos conocían la ley, conocían todas estas profecías y ellos querían una respuesta clara de este hombre que está predicando y que hay multitudes siguiéndolo. Quieren saber quién es. Si Juan no es el Cristo, si no es Elías, si no es el profeta, ¿quién es? Y una vez más le preguntan, observen con atención, aquí tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Él responde, el versículo 23, soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Cita Isaías 40. Les habla con la palabra, les habla con la profecía. Juan fue enviado con un propósito. Recuerden, Dios envió a Juan, dicen los primeros versículos, enviado con un propósito, enviado a entregar un mensaje divino. Él fue enviado a ser la voz. Era una voz, el precursor del Mesías prometido. Y no se trataba de Juan, de las multitudes. No se trataba del ministerio del enviado de Dios, del escogido de Dios. No se trataba de él. Se trataba del Verbo. Él era la voz, nada más. Él reunía a las multitudes con la predicación cerca del río Jordán. ¿Y para qué se reunían? ¿Para verle a Juan? No, para escuchar el mensaje que tenía la voz sobre Cristo, el mensaje sobre el Hijo de Dios. Se reunían para escuchar palabra, no para verle a Juan, para escuchar ese mensaje de arrepentimiento de pecado. ¿Para qué? Para la salvación de los incrédulos y de los pecadores. Para eso se reunían multitudes. Nosotros estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Como creyentes, representantes de Dios, embajadores del reino de los cielos, hijos de Dios, cuiden su testimonio. Tenemos un testimonio no para gloriarnos por lo que Dios nos ha dado y porque ahora somos mejores. Somos cristianos. No para eso. Por la gracia de Dios, hermanos. Por pura gracia hemos sido perdonados, ¿no? De todo pecado hemos sido perdonados. Éramos como delincuentes, vil pecadores. Y pasamos a ser hijos redimidos para testificar quién nos salvó y nos cambió. Mientras el mundo abre las puertas, ¿para qué? Para pecar y para luego juzgarte. Eso hace el mundo. Te abre las puertas. Eso hace Satanás. Había un joven y era hijo de un alcalde muy reconocido en su ciudad. Este joven vivía una vida desordenada y todos lo criticaban. Cuando yo lo conocí, nunca me imaginé que era hijo de un hombre muy reconocido en ese pueblo, en ese town. Nunca. De un hombre respetado. Un joven prácticamente vagamundo, drogadicto, alcohólico. ¿Cómo podía ser hijo de un alcalde? Esa es la mente del pecador. ¿Cómo puede ser? Eso es imposible. Hermanos, nuestra condición era peor. Y por la gracia de Dios fuimos rescatados. Y ahora, aunque el mundo nos siga criticando, Dios nos protege. Dios nos cuida. Y nuestro testimonio no se define por lo que somos, por lo que fuimos, sino por lo que Cristo hizo
en su vida. Ese es el testimonio. Pero no solamente necesitamos un testimonio. ¿Qué necesitamos para ser representantes de Dios? Convicción. La verdad del Evangelio. Juan se identificó como una voz. Cristo, el verbo, la palabra. Y Juan era la voz de Cristo. Tenía un mensaje importante, urgente. La voz declaraba la gloria de Cristo. Una oportunidad que recibían todos los que estaban con una vida desordenada completamente. Una oportunidad para arreglar esas vidas torcidas. Hoy, todos tienen la misma oportunidad que en aquel tiempo para ordenar esas vidas desordenadas. Porque usted lo ve. Aparentemente están bien, prósperos, pero su vida espiritual es un desorden completo, es un caos. A todo lo malo lo llaman bueno. Está bien fornicar, drogarse, emborracharse, mentir, robar. Todo está bien, no hay problema, tú lo puedes hacer. Nadie se da cuenta, nadie sabe. Él lo hace, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Todo está bien. Engaño del enemigo, mentiras del enemigo. Y hoy hay una oportunidad para que todos puedan ordenar ese desorden en sus vidas. Todos. ¿Para qué? Para poder establecer una relación de comunión con Dios. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, 1:16. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted es un testigo de Cristo, si usted es un representante de Cristo, analice cómo estoy viviendo. O mi vida está igual a de esa persona que es un incrédulo y vive en el mundo. ¿Cómo está su vida? ¿Pone en práctica la verdad? Porque eso nos dice la palabra. ¿O miente? Miren, en aquel entonces los caminos no eran pavimentados como hoy. Cuando la gente necesitaba viajar, eran por medio de senderos que estaban llenos de baches, de piedras, había escombros y eran también peligrosos. Y cuando un rey iba a visitar un lugar, necesitaban preparar el camino por donde iba a viajar el rey, a hacer su recorrido. Y Juan les estaba pidiendo que prepararan el camino para el rey. ¿Pero para cuál rey? Para el rey eterno, el único soberano sobre todas las naciones. La preparación que Juan la hace era una preparación espiritual. Debían quitar la suciedad de sus almas. Debían apartarse del pecado, de la maldad, de la hipocresía que estaba en sus corazones en ese tiempo. Necesitaban preparar sus corazones en arrepentimiento. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Les predicaba Juan y Jesús también. Arrepiéntanse, límpiense del pecado. Arrepentimiento, con fe, ¿en quién? En el Mesías. En el Mesías que ya estaba presente, que estaba entre ellos. Juan estaba preparando ese camino. Eso estaba haciendo Juan en un aspecto espiritual, si nosotros vemos, para que pudieran encontrar el perdón de Dios. Esa fe en Jesucristo, en el Mesías que proclamaba Juan, al decir, ya viene el Cristo, arrepiéntanse, bautícense, crean. Mateo 3:5. La traducción del lenguaje actual dice, muchos iban a oír a Juan, muchos. Llegaban no solo
de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo: ustedes son unas víboras. ¿Creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Vivan la palabra de Dios. Que haya fruto en su vida. Muestren que verdad su vida ha cambiado. Como aquel muchacho que todo el mundo lo llamaba, lo criticaba, borracho. Cuando iba a predicar la palabra, muchos le tiraban la puerta en su cara, pero nada lo desanimó. Él continuó. No importa lo que le llamaban, cómo lo criticaban, cómo lo miraban. Él tenía una nueva vida en Cristo Jesús. Y no se avergonzaba, testificaba la verdad sin ningún temor. No paró de hablar la verdad. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No se trata cuánto hable usted, se trata cómo vive usted. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Yo no necesito saber, Dios lo sabe. A mí no me puede mentir, a mí me puede mentir, perdón, pero a Dios no. A todos podemos engañar, menos a Dios. Y he ahí la importancia de cada mañana: Señor, perdóname que hoy pequé. Se va a acostar: Señor, perdóname que hoy pequé. Permíteme descansar con tu perdón. Que no sé si me voy a levantar, porque en la noche le puede dar un paro al corazón y no se levantó. Señor, perdóname, Padre. Permíteme descansar. Y si es tu voluntad que me levante, contigo estaré. Y si tu voluntad es que esté contigo, gloria a Dios, que amanezca junto a ti. La necesidad. Estos hombres fariseos religiosos estaban preocupados por su apariencia externa, por su vestimenta. Eso era lo que les importaba a ellos, porque ellos se creían importantes, conocían la ley, ellos esperaban la llegada del Mesías, ellos se sentían orgullosos, muy orgullosos de ser hijos de Abraham, de poseer los pactos, profesaban conocer la voluntad de Dios. Estos hombres, estudiosos de la ley, se creían guías de ciegos. Sin embargo, escuche, su alma estaba en tinieblas. Se creían guías de ciegos y vivían en las tinieblas. Hay mucha gente que le quiere guiar a usted, pero su vida está torcida completamente. Pero le habla la palabra y le quiere guiar y está perdido y está en tinieblas. Así estaban estos hombres. Dice Romanos 2:17, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él, tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Imagínense quiénes eran estos hombres, lo que estaba en su corazón, lo que ellos se creían. Y Juan conocía las intenciones de ellos. Y Juan les dijo, en medio de ustedes está el Mesías y no lo conocen. Él ha llegado y no lo han reconocido, ni lo vieron, ni lo reconocieron. Nosotros no lo hemos visto, pero sabemos, creemos en un Salvador, creemos en nuestro Jesús. Y Juan lo escribió en el capítulo 20, 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted cree en Jesús, bienaventurado, bendecido por creer sin verlo. Creemos por fe. Versículo 27 dice, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Sigue la interrogación de estos hombres. Y ahora, ¿por qué estás bautizando? No muestran una oposición a lo que Juan está haciendo o al bautizo. No lo muestran. Desean saber con qué autoridad lo está haciendo. Si no es el Mesías, si no es Elías, si no es el profeta, ¿qué hace Juan? No lo soy, no da explicación mayor. No soy,
no soy, no soy. Y en la última respuesta que hace Juan, Juan desvió la atención de la gente lejos de él mismo para centrarse en Cristo Jesús. Dijo que simplemente usaba agua, el versículo 26. Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay alguien a quien no conocéis y que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno, ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Juan mostró su convicción por la verdad de Cristo, por el señorío de Cristo, por la necesidad de arrepentimiento de los pecadores, por la llegada del reino de los cielos. Sus creencias eran verdaderas y fundamentadas en la palabra de Dios. Y todo hijo de Dios no solo necesita cuidar su testimonio, su cosmovisión debe ser bíblica, fundamentada en la verdad del Evangelio. Ray Portland, en su libro El Evangelio, escribió: el Evangelio nos da riquezas de gozo y esperanza a pecadores pobres que pueden disfrutar de la fe en Cristo. El Evangelio, la palabra. Y los representantes del reino de los cielos siempre se mantienen firmes en la verdad del Evangelio. Martín Lutero, antes de presentarse a la asamblea de los príncipes del Imperio Romano en Alemania, dijo en oración: yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate pues y ayúdame por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza. Ponte de mi lado. En su oración: estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero, en testimonio de la verdad. Palabras de Martín Lutero. Y luego le dijo al emperador Carlos V: la palabra de Dios está por encima de todas las cosas y es preciso que sea libre para todos. Libre para todos. Y la palabra está sobre todas las cosas. ¿Qué más necesitan los representantes de Dios? ¿Qué más necesitan? Carácter. Mateo 3:11 nos dice en este pasaje paralelo: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fueron las palabras de Juan el Bautista. En ese entonces, los discípulos hacían toda tarea para sus maestros. Lo único que no hacían era desatarles las correas de su calzado. ¿Por qué? Porque esa era la tarea para los siervos, era la tarea para los esclavos. Y Juan dice: no soy digno ni siquiera de ser un esclavo de Cristo. En otras palabras, no soy digno, aunque Juan lo era un siervo fiel. Juan el Bautista, como representante de Dios, como un enviado de Dios, fue un testigo fiel de la verdad. Fue un hombre de testimonio, de convicción y carácter. Juan no tenía que presentar sus credenciales porque Dios ya lo conocía. No lo tenía que hacer. Su misión era, ¿qué? ¿Buscar gloria para él? ¿Buscar reconocimiento? No, esa no era la misión de él. Él fue escogido ¿para qué? Para anunciar la llegada de un Salvador, del Salvador de los pecadores. Esa era la misión, ese era el trabajo. Anunciar la llegada del Salvador
para darles libertad a los esclavos, libertad, gozo, esperanza, paz y vida eterna a los que estaban en esclavitud, la esclavitud del pecado. Dice un comentarista que los judíos honraban más a Juan que a Cristo. Lo valoraban porque por su linaje sacerdotal, porque cuando apareció Cristo, el Mesías, lo llamaron el hijo del carpintero. Y Juan no era el Mesías, y él mismo lo dijo, que no lo era. Pero escucha lo que Jesús dijo de Juan. Juan 5:35. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba. Como una lámpara. Qué testimonio de un representante de Dios. Que el mismo Señor lo diga. Era como una lámpara. Que Dios pueda decir, mis hijos de Calvary Baptist Church son como una lámpara que alumbra en las tinieblas. Los representantes de Dios. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. ¡Qué maravilloso! ¿Quién da testimonio de Jesús? Él no necesitaba que sus discípulos, los judíos, los fariseos, nadie. El Padre dio testimonio de su Hijo. ¿Qué dice usted de sus hijos cuando se portan bien? Anda dando testimonio a todos. Mi hijo termina la universidad, mi hijo va a la universidad, mi hijo trabaja, mi hijo estudia, mi hijo obedece, mi hijo. Y se llena la boca, el testimonio es mi hijo, orgulloso de sus hijos, ¿no? Y el Padre dice, da testimonio de su Hijo. ¿Pero de qué Hijo, hermanos? Él era santo, puro, sin mancha. El Padre lo testificó de su Hijo. El Padre me dice, el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Cuando Juan bautizó a Jesús, el Padre habló para dar testimonio de su amado Hijo unigénito. Mateo 3:16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajaba como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. ¡Qué testimonio de nuestro Señor Jesucristo! Es el testimonio de Cristo, hermanos. Cristo complace al Padre. Es el carácter que nosotros necesitamos cultivar día a día para que Dios se complazca de sus hijos que están en Calvary Baptist Church en Bayshore. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué buscamos complacer a nuestro Padre? ¿Por qué no buscamos nuestra gloria como muchos lo están haciendo afuera? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos la gloria para el Padre. Queremos la gloria para el Padre, no para nadie más, solamente para Él. Como Juan. Juan estaba lleno de humildad. Se apartó de la honra que los judíos estaban dispuestos a darle. Juan, ¿qué hizo? Se apartó.
habla de él como una voz. Ni siquiera dices, yo soy Juan el Bautista enviado por Dios y estoy aquí para profetizar. Mi nombre fue profetizado, soy Juan, soy Juan. No, soy una voz. Una voz. Se aparta de toda gloria. ¿Para qué? Para exaltar a Cristo. A Cristo. Cristo era la prioridad de Juan. Y él sabía que como representante de Dios debía estar lleno de humildad, como su maestro, lleno de humildad. Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato, los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a quienes, a los humildes. Lucas 14:11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Hermanos, aquí está. Aquí tenemos el secreto de la honra que Dios pone sobre los testigos fieles y humildes. Los testigos fieles y humildes. Y espero que hoy usted diga, yo soy un testigo fiel de Cristo. Soy un testigo de la verdad. Los testigos fieles, los que representan a Dios, a su reino, están siempre dispuestos a menguar. ¿Para qué? Para que Cristo sea honrado, para que Él sea el todo en todos, Cristo. Ahora, no todos tenemos los mismos dones, las mismas virtudes para servir. No, tenemos distintas capacidades, preparación, todos los que estamos aquí, pero todos tienen algo. Pero no todos tenemos lo mismo, pero hay algo que todos sí podemos ser, sin excepción, desde el más pequeño al más grande. Humildes. Todos sí podemos ser humildes y debemos ser humildes porque el Señor nos llama a mantenernos humildes. Y es una gran virtud, hermanos, que no solamente es una gran virtud, es necesaria entre los miembros del cuerpo de Cristo, entre nosotros, un carácter de humildad. Si usted ha sido salvado, si usted ha sido adoptado como un hijo de Dios, si usted ha sido cambiado por el poder del Espíritu Santo, tiene la misma responsabilidad que tuvo Juan. Le voy a repetir, ustedes, si han sido salvados de la ira de Dios y hoy se consideran hijos de Dios, cada uno de ustedes tiene la misma responsabilidad que tuvo Juan de que de predicar la palabra, de compartir las buenas nuevas de salvación, de ser esos representantes de la verdad, como embajadores del reino del cielo. Hermanos, el orgullo, escucha bien, el orgullo no puede ser parte de su vida, no debe gobernar su vida. El orgullo. Porque Cristo fue humilde, orgulloso, el diablo, hermanos. Jesús nunca dijo, aprendan del diablo a ser orgullosos. ¿Fue eso lo que dijo el Señor? Porque muchos actúan en orgullo, pero Él no dijo aprendan a ser orgullosos como Satanás. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí. No aprendan del diablo, no aprendan su orgullo, no aprendan a ser altivos, iracundos. Jesús dijo, sean mansos, aprendan de mí, mansos y humildes. Si el más grande, si el superior a todo ser viviente es Cristo, y si el mayor amor y compasión está en Cristo, necesitamos caminar, vivir como Cristo. Necesitamos
menguar para que otros crezcan. Juan no aprovechó la oportunidad de su vida. Para algunos que puedan pensar en su carne, la oportunidad de su vida para engrandecerse y pretender ser el Mesías. No, Juan menguó para que Cristo brillara como la única luz que debe brillar. Hoy, mañana y siempre. Y que nunca se nos pase por nuestras mentes exaltarnos y tomar el lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y no me refiero a la iglesia, puede hacerlo en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar. No se exalte. Deje que Dios, que Cristo sea exaltado en todo lugar, en toda oportunidad que Él le dé. Que Cristo brille, porque Él es la luz que debe brillar. 3 aplicaciones. Disciplinas espirituales. Necesita establecer disciplinas espirituales para poder reflejar a Cristo. ¿Qué disciplinas? ¿Cuál es una disciplina espiritual? Escuchar el mensaje, adorar a Dios todos los domingos, orar todos los días, leer la palabra todos los días, disciplinas espirituales, ayunar cuando el Señor lo lleve a ayunar. No se olvide de sus disciplinas espirituales. Segundo, cultive la humildad y mansedumbre para que Cristo brille en usted. Cuando usted hable, cuando usted camine, que Cristo brille. Y la gente en el mundo le va a decir, ¿qué tienes? Estás distinta hoy. ¿Qué pasó contigo? Tú no eres el mismo. Claro que no, es Cristo, no soy yo. Y dele la gloria a Él porque es de Él. Cultive la humildad y mansedumbre. Y tercero, nunca deje de testificar las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Comparta las buenas noticias de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias. Padre, en esta mañana tú das la oportunidad para aquellos que no te conocen que puedan acercarse a ti, reconocer sus pecados y que tú eres el único Salvador. Señor, dales la oportunidad hoy que puedan escuchar, que puedan venir al arrepentimiento. Te pido que en ese poder del Santo Espíritu puedas transformar, mi Señor, a aquellos que se arrepientan y aquellos, Señor, que están lejos, que este día sea esa oportunidad para poder reconciliarse contigo. Cristo Jesús, gracias por tu obra en la cruz. Espíritu Santo, gracias por el poder de transformación que das tú, por la vida que tú nos das. Gracias por recordarnos que tú debes brillar en todo tiempo, Señor. Gracias por recordarnos nuestros deberes como embajadores del reino de los cielos. Señor, te damos gracias a ti y que esta palabra quede sellada en los corazones de mis hermanos para que puedan vivirla y gozarse en ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a